y que creemos que a punta de papillas y licuados lo resolvemos todo. Esta mujer nos va a volar los paradigmas que tenemos al respecto y por lo tanto yo estoy muy agradecida con ella por estar hoy con nosotros y a ustedes por ser parte también de esta presentación. Le voy a pedir a Viviana que por favor proyecte la descripción de de los atestados de doña Natalia. Ella es doctora con un grado de doctorado de la Universidad de Santa Paula, certificada en electroestimulación y agentes físicos con un diplomado en disfagia y motricidad orofacial, experiencia en el tratamiento y rehabilitación de las disfagias y lenguaje en adulto mayor, representante de la profesión y miembro de la Junta Directiva del Colegio de Terapeutas de Costa Rica y vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Disfagia y Motricidad Orofacial. Entonces, con esta presentación le doy el espacio a doña Natalia. Les comparto y les indico y les pido su autorización de que ustedes comprenderán, como hemos hecho en otras oportunidades, siempre aprovechamos estas charlas para hacer grabación de las mismas por aquello de alguna institución que no se nos pueda unir o futuras personas que se nos puedan aprovechar este recurso audiovisual para capacitarse posteriormente. Entonces, con el permiso de todos y doña Natalia, procedemos a hacer la grabación de la sesión. Agradezco a Viviana el acompañamiento. Yo voy a mantenerme por aquí hasta donde me sea posible. Y si salgo de la sesión, pues antes de la culminación, pues me vuelvo a unir. Pero aquí es así, ¿verdad? Uno nunca sabe, es como las citas de la caja. Usted nunca se sabe a qué hora se entra y mucho menos a qué hora se sale. Pero aquí estamos presentes, agradecidísima. Natalia, por estar con nosotros y saquémosle el máximo de provecho, hagan las preguntas, las consultas, no siempre tenemos acceso a un profesional del calibre de la experiencia con la que ella cuenta. También por ahí Viviana les va a compartir el correo electrónico y el número de contacto de ella por si ustedes también desean pues hacerle una consulta por aparte. También estos son espacios para conocer a profesionales con los que Costa Rica cuenta, como en el caso de Natalia, una profesional de alto calibre y de gran experiencia. Así que muchísimas gracias, Natalia, y los dejo con ella. Hola, muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Realmente muy agradecida por la presentación de doña Yolanda. Muchas gracias. Realmente para nosotros es un honor poder transmitir un poquito de conocimiento y que esto les sea beneficio a ustedes en su labor. Voy a compartir para ver nada más. Acá me indican, por favor, si se ve bien. Sí, correcto, sí Correcto, se ve. Natalia. Okay, perfecto. Les Bueno, puedo indicar ajá. solamente que, bueno, ya está la grabación y que, por favor, pueden silenciar y revisar que esté silenciado su micrófono y su cámara. Esto para que no hayan interrupciones a la ponente. Y muchas gracias, Natalia. Puede continuar. Con mucho gusto. Bueno, hoy voy a hablarles un poquito, como decía doña Yolanda, de la labor del terapeuta del lenguaje, sobre todo en la atención integral del adulto mayor, porque aquí en Costa Rica, y creo que en muchos países, la mayoría de la población nos conoce por el trabajo que hacemos con niños, pero hasta ahí. Y cuando se nos refiere la atención a un adulto mayor, la mayoría de las personas dicen, ¿para qué, verdad? ¿Con qué fin? ¿Qué es lo que se trabaja en terapia del lenguaje? Bueno, básicamente, bueno, aquí sería la presentación, pero ya doña Yolanda la dijo anteriormente, entonces aquí no me voy a detener para no quitarles mucho tiempo acá y aprovechar. El objetivo sería conocer el alcance del terapeuta del lenguaje con la persona adulta mayor para identificar cómo desde nuestro rol podemos contribuir al bienestar y la funcionalidad y calidad de vida de esta población en sus centros y comunidades, en el hogar, con la familia, etcétera. Poder aprovechar realmente. Nosotros somos conocidos aquí en Costa Rica como terapeutas del lenguaje, pero en otros países, y depende de donde estén, nos van a llamar de diferente manera. Y esto se los doy a manera de información general,
por si en algún momento ustedes requieren alguna información, etcétera, porque aquí, por ejemplo, en Costa Rica se los llama terapeutas del lenguaje, pero en América del Sur se nos conoce como fonoaudiólogos, en Europa como logopedas y en lo que son América del Norte, Estados Unidos, México, como patólogos del habla. Servicios que se dan desde terapia del lenguaje, bueno, ya vamos a explicar un poquito más lo que hacemos, las áreas que trabajamos, población, atendemos todas las poblaciones desde neonato hasta adulto mayor y pertenecemos al sector salud, aunque a veces se nos confunde un poquito con la parte de educación porque tenemos muchos profesionales en el sector educativo, específicamente en el Ministerio de Educación, pero no somos docentes ni del sistema de educación o formación educativa como tal. El profesional de terapia del lenguaje tiene como función detectar, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar todas las patologías asociadas a este sistema que está aquí, que se llama sistema estomatognático. Esta palabra es un poco complicada. Son todas las funciones que se asocian a ese dibujito que está ahí en el centro, este de acá. Todo lo que es musculatura de cabeza y cuello, tejidos, funciones como masticar, deglutir, hablar, todo lo que va relacionado, por ejemplo, al movimiento de la articulación, bruxismo, neuralgias del trigémino, parálisis faciales y todo lo que vaya hacia esta parte de acá. Por eso también vemos la parte neurológica. La importancia de tener un abordaje interdisciplinario aquí es porque al ustedes conocer, por ejemplo, qué trabajamos nosotros, les va a ser más fácil ligarlo y para nosotros es muy importante el complemento de esta labor nuestra con el personal médico, con el cuidador, con la familia y otros profesionales, porque trabajamos áreas en común como comunicación, lenguaje, alimentación, o sea, no es algo que sea independiente del área de trabajo, sino que son cosas que el adulto y la persona hacen en su vida diaria. Estimulación cognitiva, interacción social, que van muy ligadas una de otra. La definición como tal, así digamos la que tenemos en el perfil nuestro, es el terapeuta del lenguaje es el profesional que actúa en la prevención, detección, evaluación, tratamiento, diagnóstico, dentro de las funciones de la comunicación humana y trastornos asociados a ella, englobando todas las funciones del sistema estomatognático, que es lo que decíamos anteriormente. Le corresponde al terapeuta optimizar la capacidad del individuo para comunicarse, realizando funciones orales, no verbales, y aquí pusimos cuáles entrarían en no verbales. El terapeuta del lenguaje trabaja tanto la comunicación oral como la escrita, porque es un medio de comunicación, es un medio de poder interactuar con las otras personas. Entonces, cuando no tenemos la capacidad de hacerlo de manera verbal, también nos apoyamos de la parte escrita. Campos de acción que tenemos. Eso es como las áreas generales y ahorita las vamos a ir desglosando un poquito. El terapeuta del lenguaje trabaja lo que es lenguaje y comunicación, la parte de deglución, lo que es la parte de voz, audición, una pincelada, porque aquí en Costa Rica tenemos un profesional que trabaja a profundidad lo que es la parte de audición, que es el audiólogo, estimulación cognitiva y habla. Estos son como los campos de acción específicos y amplios y los vamos a ir desarrollando poco a poco. En lo que es lenguaje y comunicación, vamos a trabajar. El lenguaje es un acto neurológico, es decir, que se da por una información que sale específicamente de la parte central, de lo que es la parte del cerebro. De aquí vamos a desligarnos a todo lo que son trastornos de la comunicación que pueden desencadenar como disartrias. Estos son trastornos de, por ejemplo, que la persona se le dificulta hablar, pero porque tal vez le dio una lesión a nivel cerebral y el músculo no está recibiendo la información de que se mueva correctamente. Entonces, la persona neurológicamente está muy bien, comprende, expresa, pero cuando se expresa, esta parte muscular no le sigue el mismo ritmo. Entonces, ahí sería como la parte de disartria. Apraxias serían, por ejemplo, cuando una persona, yo le hago un movimiento y la persona no puede imitar ese movimiento. Ella sabe y lo está viendo, pero no puede reproducirlo. En trastornos del lenguaje pueden ser adquiridos, específicamente a estas etapas de la vida, casi todos son adquiridos, por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular,
se afecta la parte a veces de comprensión, a veces la de expresión, a veces ambas, depende del grado de afección, si fue hemorrágico, si fue isquémico y del daño como tal. Entonces, aquí vamos a tener trastornos del lenguaje adquirido, ¿verdad? Ahí entra fácil. Y con la quebrada del roble, Perdón, yo creo que hay un micrófono ahí abierto, ¿verdad? Si no me equivoco. Ay, perdón. Vamos aquí. Ok. Tenemos enfermedades neurodegenerativas que vemos mucho en adulto mayor. Aquí entran todas las que son, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y todas la cantidad que tenemos, que son bastante lastimosamente. Comunicación alternativa y aumentativa, que aquí va a ser, por ejemplo, que si la persona no puede comunicarse de una manera, buscamos otro sistema que le pueda ayudar para que pueda comunicarse. Estimulación cognitiva, que va muy ligado a funciones ejecutivas, que van a hacer todo lo que es la estimulación de memoria, seguimiento de instrucciones que son necesarias para aprender. En la parte de oclusión, aquí lo amplío un poquito más porque de todas las áreas que trabajamos, esta es una de las que más nos preocupa en el adulto mayor y es la que más puede generar una consecuencia en la parte, digamos, de calidad de vida. Todas van a generar una afección, pero esta puede generar una complicación que puede llegar a más allá. Entonces, en esta parte vamos a decir que, bueno, una alteración a nivel de deglución, normalmente nosotros la llamamos disfagia. Una disfagia puede ser desde una dificultad para tragar alimentos hasta un dolor, una molestia, puede ser con líquidos, puede ser con sólidos, puede ser con todos los alimentos, indiferentemente de la textura, incluso con la propia saliva. Hay personas o adultos mayores que decimos que viera cómo saliva, parece que es que saliva más de la cuenta y no, es que esa saliva que genera no se la puede tragar, entonces se derrama. Como también podemos tener que haya pérdida de salivación y eso también tiene otras afecciones a nivel de dientes, de encías, etc. Nosotros nos encargamos de diagnosticar, rehabilitar, generar adaptaciones alimenticias, eso es muy importante. Nosotros, digamos, revisamos cuál es la textura que esa persona puede procesar, puede tragar de manera segura. Damos recomendaciones de cómo debe alimentarse a ese adulto mayor o a esa persona. Sin embargo, aquí es muy importante entender que nosotros no alteramos nutrientes, es decir, los macronutrientes los brinda el nutricionista. Nosotros lo que hacemos es adaptar textura. Y la otra parte importante es tener signos de alerta que nos puedan indicar que esa persona está teniendo alteraciones para comer. Eso lo vamos a ir viendo. Con permiso, Sí. Natalia, hay una persona con el micrófono abierto, entonces les volvemos a recordar a los participantes que por favor, por respeto, cierren su micrófono. Gracias. Muchas gracias. Viviana, yo creo que vos podés cerrarlo desde la lista de participantes. Sí, en ocasiones lo que pasa es que la lista es tan larga que no los detecta. Entonces, necesito, por favor, que cooperemos en ese sentido. Yo voy a estar revisando. Gracias. Gracias. La prevalencia de la disfagia en el adulto mayor lastimosamente es alta, debido a que en esta etapa de la vida se da un desacondicionamiento muscular, la respuesta del reflejo deglutorio se vuelve lenta. Estos son características propias de la edad, no quiere decir que no se puedan tratar y sin embargo hay una división entre lo que es normal y lo que no lo es, que ahora lo vamos a ir viendo en un cuadro que les hice de las cosas que son patológicas y las que no, para que ustedes puedan identificarlo también en los lugares en donde ustedes están. Otra consecuencia que puede generar disfagia, otra causa puede ser enfermedades neurológicas que caigan en complicar más el cuadro de la persona, como por ejemplo que esa persona quede con una traqueostomía, que haya tenido un evento cerebrovascular, etc. Complicaciones que tenemos de disfagia, bueno, que la persona tenga que requerir otra forma de alimentarse, como una sonda nasogástrica, una sonda PEC,
que incluso no se le determine a tiempo que requiere una sonda o no tuvo tratamiento, entonces termine con una broncoaspiración y que esa broncoaspiración genere a largo plazo una neumonía. Esto, por ejemplo, es muy común cuando a veces vemos adultos mayores que tienen neumonías a repetición y que la gente lo liga a tal vez una gripe que se complicó. Pero cuando uno empieza a indagar más allá, se da cuenta que son neumonías producidas por broncoaspiraciones. Esto quiere decir que el alimento, en vez de irse al esófago, se nos fue hacia el pulmón, hacia la vía aérea, que son desde en la boca van compartiendo la misma vía y cuando uno traga el alimento se va hacia el esófago, nunca hacia el pulmón. Pero como es una vía compartida inicialmente, ahí se nos puede generar de que ese alimento se vaya por otro lado. Se debe considerar que hay cambios con la edad, ¿verdad? Que son parte de la edad, pero que no necesariamente tienen que equilibrar la balanza hacia pérdida de calidad de vida. Entonces, por ejemplo, cosas que vemos con la edad, hay cambios en el gusto, pérdida de salivación, pérdida de piezas dentales, entre muchas otras, ¿verdad? Movimientos lentos porque hay pérdida de masa muscular, etcétera. Pero si nosotros lo compensamos con una buena nutrición, con una rehabilitación, con una buena posición de la estructura, que es lo que nosotros hacemos, una mejor interacción familiar, etcétera, eso va equilibrando la balanza para que el adulto mayor no sufra tanto y se complique por esos cambios propios de su edad. Recomendaciones para un paciente con una posible disfagia. Primero, debemos comprobar que existe el reflejo de tos. ¿Por qué esto? Porque hay dos cosas. No siempre que una persona tose es porque tiene problemas para tragar o porque el tos es un reflejo importante, es decir, debe existir. La tos es lo que nos permite de que si algo se nos fue por mal camino, inmediatamente expulsar eso que se nos fue por otro lado que no tenía que irse. Pero hay personas que no tienen reflejo de tos, sobre todo en pacientes neurológicos. Entonces, dar de comer y que no haya tos no siempre quiere decir que la persona está comiendo de manera segura. Eso es importante porque antes se creía y era un mito de que si había tos era porque costaba la alimentación, pero que si no había pasaba todo bien. Ahora sabemos que no y eso es un poquito complicado. Debemos comprobar que haya tos, que el reflejo esté. Si hay tos es porque, y frecuente, quiere decir que ahí nos está dando un signo de alerta de que algo está pasando por ahí. No dar líquido ante un episodio de atragantamiento. Esto es muy importante porque esto es cultura general. Es decir, cada vez que alguien se está ahogando o tiene tos, ¿qué es lo que hacemos? Dale agua, ¿verdad? Es como una reacción muy vacilona porque es como algo natural que tenemos, pero esto no se debe hacer. Lo que debemos hacer es instar a la persona a toser con fuerza. Si tenemos que dar golpecitos en espalda, se hace. Si hay que hacer maniobras, se hace. Pero dar líquido es más arriesgado porque si está un alimento atorado o si se está queriendo ir hacia la vía aérea y yo le doy líquido, lo termino de impulsar para que se vaya. Entonces, por eso es que el líquido no se da en el momento de que la persona presenta el atragantamiento. Deglutir con barbilla abajo, es decir, que si una persona sabemos que le está costando tragar, ponemos que a la hora de que va antes de tragar el bolo, baje barbilla y en esta posición degluta. Porque cuando yo hago esto, aseguro la vía aérea. Si yo hago esto, abro la vía aérea. Por eso cuando a una persona le cuesta respirar, sube la cabeza para poder abrir su vía respiratoria y agarrar más aire. Entonces, lo que estamos haciendo al bajar barbilla es cuidar que esa vía aérea esté más protegida a la hora de que pase el alimento. No mezclar texturas, por ejemplo, para una persona que se le dificulta tragar, tener en un mismo plato líquido y sólido, como por ejemplo una sopa, a la hora que entra a la cavidad oral, la lengua tiene que tener la capacidad de apartar esas dos texturas, mezclarlas para luego deglutir, o sea, luego tragar. Y si esa lengua no tiene movilidad, si esa musculatura no tiene la capacidad para hacer eso, más bien yo genero y aumento la probabilidad de un atragantamiento. Entonces, lo ideal aquí sería dar sólido por un lado, líquido por otro lado. Puedo irlo dando. Primero, por ejemplo, si es un puré, doy una cucharadita de puré. Cuando ya se lo haya tragado, no hay nada en cavidad oral, le doy el líquido y ahí sí lo voy alternando, pero no mezclados al mismo tiempo. Evitar alimentos muy secos y adherentes. Por ejemplo, el pan tostado es una textura bastante riesgosa
para el adulto o cualquier persona que tenga dificultad de tragar, el queso derretido. Yo estos dos casi que los descartaría de la alimentación, ¿verdad? Porque son riesgosos. El queso como tipo mozzarella, ¿verdad? Que tiende a deglutirse y quedarse a veces una parte en cavidad oral y otra que ya pasó. Entonces les genera a ellos atragantamientos. Consultar siempre, consultar si hay si ya hay muchos factores que nosotros veamos que esa persona está presentando, debemos de consultar antes de darnos un susto, porque son cosas que se pueden prevenir. En algunos casos, estas alteraciones pueden salir en exámenes, en otros no. Por ejemplo, podemos ver que hay pacientes que se les hace endoscopías, pruebas FES, que son de que los ponen a tragar con un líquido contraste para que usted vea dónde el alimento pasa, ¿verdad? Hay algunos que salen totalmente normales, pero hay gente que dice, es que cuando yo como siento que me ahogo, que no me pasa el alimento. Y eso lo vemos no solo en adulto mayor, en adulto joven y en cualquier etapa de la vida. Evitar hablar mientras se come. Cuando nosotros estamos comiendo, debemos estar concentrados plenamente en esa acción, sobre todo cuando nos cuesta, porque eso es algo que nosotros, como el comer es algo muy social, nosotros comemos cuando estamos en familia, en un cumpleaños, en una fiesta, celebrando y estamos comiendo y hablando, comiendo y hablando. En el adulto es importante que él esté concentrado, porque no es lo mismo que el cerebro esté totalmente concentrado en un acto a que yo esté con muchas cosas y bajarle los distractores que podamos tener alrededor. Si sabemos que a esa persona le cuesta tragar. Revisar que no quede alimento en boca. Eso es muy importante. Todo, revisar toda cavidad oral, que saque lengua, que si no sigue instrucciones, nosotros revisamos con dedo, se ponen guantes, revisar. ¿Por qué? Porque si esa persona después de comer se va a acostar, se va a dormir, como pasa con muchos adultos mayores, y usted algo le quedó ahí, esa persona se fue a dormir y en ese momento ahí acostado tragó y eso se atoró, puede generar una broncoaspiración. Y asesorar al cuidador en cómo dar de comer. Es muy importante esta asesoría. ¿Por qué? Porque no debemos, por ejemplo, a veces hay adultos que ocupan bolos más pequeños, no bolos tan grandes, los procesan mejor. Hay bolos, me refiero a la cantidad de alimento que usted coloca en la cuchara. Por ejemplo, que tenga una postura adecuada, que esté 90, 90, 90, es decir, 90 sentado y 90 rodilla y 90 también del tobillo. Totalmente los pies pegando en el suelo, que eso es algo que no siempre se da. Si el adulto no llega, banquito, porque esa postura le va a ayudar mucho a que él pueda acomodarse correctamente y no esté con pies en el aire, preocupado de que no que eso es como cuando un niño también están aprendiendo a comer y están que no se pueden ni sostener en la silla, todo eso influye. Y otra cosa muy importante es como yo doy la cuchara, sobre todo en el adulto que no puede alimentarse por sí solito. La cuchara debe entrar en boca y él debe barrer el alimento, hacer un cierre y retirar el alimento. Normalmente lo que nosotros hacemos es esto. Damos la cuchara y barremos nosotros. Eso no es correcto porque cuando la persona, ella misma hace el sello labial y recolecta el alimento, eso le permite al cerebro detectar cuánto pesa ese alimento, cuántas masticaciones tiene que dar para triturar ese bolo, cuántas degluciones tiene que hacer para pasar ese bolo. Entonces, si nosotros barremos el alimento, esa información que requiere el cerebro, se la quitamos. Entonces, esos detalles son importantes. Aquí yo les puse como para que ustedes me entiendan un poquito a lo que yo me refiero cuando hablo del acondicionamiento muscular, de la musculatura, de la sarcopenia, de la pérdida de masa. Entonces, por ejemplo, los trastornos deglutorios, aquí tenemos fotos de antes y después. Estos son algunos adultos mayores que tuvieron un tratamiento. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí la musculatura está sueltita, está flojita, típico del adulto mayor. No se ve el cuello como tal, no vemos la estructura como tal y a veces pensamos que esto es normal. Y no es una normalidad, es algo que se puede trabajar. Ve aquí qué diferente la estructura donde ya vemos que esta musculatura está más pegadita. Esto es una musculatura que se encarga, esta es la musculatura suprayoidea anterior. Esta musculatura se encarga de que la laringe pueda hacer un ascenso, se eleve, porque la laringe impulsa al bolo. Entonces ella hace un movimiento como de báscula. Entonces ella tiene que hacer un ascenso, se anterioriza, se estabiliza y luego vuelve a descender.
Entonces, si esta musculatura está muy larga, como está aquí, por ejemplo, entonces ella está tan estirada que cuando él hace a contraerse, no lo logra porque está demasiado estirada. Esta, por ejemplo, esta señora de acá, ella tuvo cáncer cuando estuvo más joven, entonces hay un proceso ahí de radiológico previo que ya genera otro cuadro, músculos más rígidos, articulación rígida. Entonces aquí ella estaba padeciendo también de disfagia y vea cómo la musculatura se va viendo diferente. La estructura estaba muy atrás, la laringe como tal, nosotros nos la vamos trayendo hacia adelante para que ella pueda bascular mejor. Aquí vemos otros casos, también adulto mayor, con diferentes causas, trauma craneoencefálico. Vean como, por ejemplo, aquí se ve como un bulto, aquí ya está más acomodadita la estructura. Aquí vemos un paciente con sonda, ya rehabilitado de su sonda. También esto es prevenir también en enfermedad neurodegenerativa. Sabemos que el paciente neurodegenerativo casi siempre termina con sonda si no tiene tratamiento previo. Si tiene tratamiento, podemos evitar que llegue a una sonda y que pueda tener calidad de vida el mayor tiempo posible. También tenemos trastornos deglutorios en pacientes oncológicos, que también los trabajamos. Todo lo que son pacientes que tienen cicatrices porque les quitaron un tumor, cáncer de lengua, óseo, ¿verdad? Cáncer de tiroides. Son diferentes como para que ustedes entiendan un poquito más. Aquí se los paso rápidamente porque sé como que no, para que no los quiero aturdir demasiado. Pacientes traqueostomizados. ¿Por qué una traqueostomía? Porque la traqueostomía es poner un tubito aquí para que usted respire por acá y ese tubo va fijado a la laringe como tal. La laringe no está diseñada para cargar peso. Yo siempre le digo a la gente cuando dice, no, pero vaya, coma normal, no tiene ningún problema. Y yo digo, ok, si usted se sujeta a esta parte de aquí del cuello y traga agarrándose aquí, ya solo el movimiento que usted hace para tragar cuesta porque la laringe está fijada en un punto, no puede hacer ese movimiento de báscula que tiene que hacer. Si usted tiene una traqueostomía en su cuello, hay que darle fuerza a esta musculatura para que soporte el peso de ese tubo y pueda moverse. Es igual con niños, es igual con adultos, adulto mayor. Entonces, estos desencadenan trastornos deglutorios si no se trabajan a tiempo. A nivel de voz, la voz es sumamente importante y va muy ligada a este tema anterior de la deglución, porque la voz nos aporta información. ¿Por qué? Porque la voz, además de que la voz funciona y se produce por estas cuerdas vocales que son estas dos tiritas que tenemos aquí. Estas cuerdas están ubicadas en esta parte de aquí, dentro de la laringe. Ellas están dentro de la laringe. Las cuerdas, cuando nosotros hablamos, ellas, por una presión de aire que viene desde el diafragma y de los pulmones, ellas hacen como un movimiento, es un movimiento como de cuerda, por eso tiene ese nombre, pero es un movimiento ondulatorio, muy rápido y muy preciso. Pero ellas tienen una función también de seguridad. Entonces, cuando a usted se le hace a ir algún alimento que uno llama por mal camino, eso cae hacia la cuerda lo detecta e inmediatamente genera un golpe glótico. Y ahí es la tos que uno tiene. Esa tos que uno dice, me agarró, es que se me quiso ir algo. Eso es porque la cuerda detectó que algo penetró y para asegurar su vía aérea empieza a generar tos para que se expulse cualquier cosa que se haya ido. Pero un cambio en voz, por ejemplo, una voz que se escucha húmeda, son síntomas de que el alimento no se está yendo totalmente hacia el esófago, se me está quedando por ahí. En la zona, por ejemplo, puede ser como más alta de acá. Entonces, la voz, si la voz, por ejemplo, sale soplada, si usted le dice a una persona, hágame una I y hace shh, soplada. Esa voz quiere decir que no hay un cierre glótico completo, es decir, que el pliegue está quedando abierto. Un pliegue abierto indica un riesgo de broncoaspiración en cualquier momento. Los adultos mayores empiezan a tener cambios en su voz. Por ejemplo, la presbifonía es normal del adulto mayor. Hay alteraciones en cierre glótico, esto es algo que cabe entre lo normal. Esto no va a generar un mayor problema, pero si ese pliegue se sigue desposicionando, un mal posicionamiento del pliegue vocal, a futuro sí me puede generar un problema. Entonces, lo ideal es yo detectar que ese adulto mayor me viene empeorando la voz, que esa voz ni siquiera le da para hablar, que no le da ni el aire. Entonces uno empieza a atar cabos y a decir, bueno, no, ya este señor ocupa un poquito más de tratamiento porque esto ya no es normal. Ya su voz está cambiando, a veces cambian drásticamente o
una disfonía que dure más de 15 días ya no es normal. Pueden haber pólipos, pueden haber nódulos cuando hay una alteración ya orgánica. Y a nivel de voz también trabajamos todo lo que son cualidades de la voz. Por ejemplo, el adulto mayor tiende a tener una voz más monótona. Ellos van perdiendo esas cualidades de la voz, esas inflexiones de la voz, eso que uno sube voz, baja voz, ¿verdad? A la hora de conversar. Y también esto va muy agarrado a la pérdida de interacción social. Cuando el adulto mayor, conforme se va aislando, va perdiendo también esa parte que es muy de la comunicación, es muy de la interacción que nos da el convivir con otras personas. Y eso es muy triste porque es muy común ver que ya ellos, por ejemplo, van perdiendo esa capacidad para conversar, para expresar, para describir, para contar cosas del mismo aislamiento que van teniendo. Y esto va asociado también a la voz. En la parte de audición, nosotros vemos algo muy general, es decir, el audiólogo es el que hace las audiometrías, el que receta lo que es la parte de prótesis auditivas, audífonos, etcétera. Pero nosotros trabajamos, por ejemplo, la parte de comunicación y lenguaje asociada a esta audición. De aquí lo que quiero rescatar es, si un adulto empieza a dar síntomas de pérdida auditiva, debe agarrarse a tiempo. ¿Por qué? Porque si esa persona pasa mucho tiempo con esa pérdida o esa sordera, a nivel neurológico sí se da una desconexión. Es decir, yo puedo luego llegar y decir, ok, el audiólogo ya le puso la prótesis, pero pasa mucho de que el adulto dice, es que yo con esto solo escucho el ruido, no entiendo lo que me dicen. ¿Y por qué pasa eso? Porque a nivel cerebral, la parte de comprensión auditiva ya está alterada de tanto tiempo de tener sordera. Se altera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que el adulto escucha, pero lo que escucha es ruido. Y escuchar y comprender no es lo mismo. Yo puedo escuchar un escándalo, pero no entendí nada de lo que me dijeron. Entonces, esto es lo importante de detectar las pérdidas auditivas a tiempo, por parte de los cuidadores, por parte de la familia y del entorno que tiene el adulto. Nosotros trabajamos la parte de funciones cognitivas y estimulación. ¿Por qué? Porque normalmente todas las funciones asociadas al lenguaje se derivan de aprendizaje, se derivan de la parte de, por ejemplo, memoria, seguir instrucciones, y todas estas funciones van ligadas unas de otras. Si lo vemos de una manera más como devolviéndonos a una parte más inicial, por ejemplo, el niño para poder primero llegar a desarrollar un lenguaje verbal, ¿qué es lo que hace? El niño primero acumula información. Nosotros le repetimos y que esto es esto y cómo se llama esto y que diga, repita y que la fruta y que las uvas, las fresas, le vamos dando una cantidad de información a ese niño. Él memoriza, va haciendo su almacén y luego empieza a hablar. Entonces, eso es por el proceso que lleva a nivel neurológico. Eso mismo es lo que nosotros estimulamos en el adulto mayor. En el adulto empezamos a volver a estimular todas esas áreas para que se beneficien la parte neurológica. Actividades funcionales significativas, y todo esto va en acompañamiento de prevenir el deterioro cognitivo. Si nosotros trabajamos toda esta parte cerebral, el cerebro se oxigena. Entonces, al oxigenarse constantemente, él evita que se atrofie. Como aquí de verdad que aplica que lo que no se utiliza se empieza a atrofiar. Características del proceso de envejecimiento. Esta parte me parece importante porque es como para que uno tenga una guía de qué es lo que es normal y cuándo es patológico. Entonces, por ejemplo, a nivel de comunicación, algo normal es que el habla se vuelva más lenta, que haya más pausas, más lentitud a la hora de organizar ideas, hay que darles más tiempo. Pero patológico sería que la persona ya no me entienda, que que se le dificulte expresarse o entender, que ya estaba conversándome y de un momento a otro se perdió, ¿verdad? O me dijo una cosa y se agarró de otra, lo que llamamos un habla desorganizada, ¿verdad? Ya ahí son como síntomas de que algo está pasando. A nivel de lenguaje, dificultad leve para encontrar palabras poco usadas, eso es normal. Por ejemplo, sobre todo hasta a uno le pasa que uno dice, ¿cómo era que se llamaba aquello, verdad? Que tal vez uno se le va porque no es algo que sea común de nuestra vida diaria, pero lo que no sería normal es, por ejemplo,
que la persona esté confundida, que use palabras incorrectas, que no me comprenda una instrucción simple. Por ejemplo, que yo le diga, usted usa los guantes en los pies. Entonces, normalmente uno se detiene y responde, ¿no? Los uso en las manos. Pero a veces en el adulto, este tipo de instrucciones, este tipo de preguntas las fallan o se confunden, ¿verdad? Y es porque ya empieza a haber una alteración en comprensión, en instrucciones, etcétera. Esto se puede trabajar muy sencillo en actividad de la vida diaria. Por ejemplo, algún ejercicio tan básico como que yo le di instrucciones de tóquese con su dedo la oreja, tóquese con su dedo su nariz, señáleme la puerta, señáleme la cuchara y luego el vaso. Ve, instrucciones que son de cosas que tenemos hasta la vida diaria. Eso es poner a trabajar el cerebro. A nivel de voz, es normal que la voz empiece a bajar, que se vuelve temblorosa, ronca, está la presbifonía que hablábamos, pero lo que no es normal es que haya pérdida de voz, que la disfonía sea severa, lo que les digo, que dure más de una semana, 2 semanas, que haya fatiga vocal, esfuerzo, dolor, que no le dé la voz, eso ya no entraría en lo normal. A nivel de audición, ellos van perdiendo agudos, uno va perdiendo, por ejemplo, em, eso es como cuando usted va a una fiesta y hay tanto ruido que uno dice, quedé más bien aturdido, ¿verdad? Cuando salí quedé más sordo, quedó como con ese pitito después del escándalo, eso es normal. Lo que no sería normal es que la persona ya no me responda a sonidos, que ya no me entienda lo que yo le digo, que usted la vea que cada vez se aísla más de conversaciones, que no participa de la conversación en su familia, que uno las ve como que están en otras, ¿verdad? Que aunque no se engancharon de la conversación, a veces es porque no están escuchando bien. A nivel de deglución, que entra en normalidad, la masticación es más lenta, necesita más tiempo para tragar. Si hay pérdidas de piezas dentales, por ejemplo, la textura puede ser que sea más suave, digamos que en vez de un bistec, prefiera una carne molida. Eso entra todavía dentro de la normalidad. Lo que no es normal es que haya tos al comer en todo momento, atragantamientos, empieza a haber pérdida de peso, empiezan a tener preferencias solo por alimentos blandos. Esto no es normal. Un adulto mayor debe tener un repertorio amplio de comida. Y esto es algo que a veces la gente dice, pero es que la mayoría de los adultos mayores comen blando. No, con ese. no entra dentro de la normalidad, no debe ser normalizado eso. Debe tener muchos repertorios, muchas posibilidades nutricionales y no marcadas por textura. Lo que pasa es que uno empieza a tener cierta preferencia y ellos también, donde ven que se les dificulta tragar. A nivel cognitivo, normal, olvidos leves, menor velocidad para procesar información, eso es normal, pero lo que no sería normal es que haya una pérdida de memoria que afecte la vida diaria. Por ejemplo, ya hay cambios de comportamiento, cambios de personalidad, desorientación, no reconocen a familiares. ¿Por qué se dan los cambios de comportamiento y personalidad? Porque eso son funciones de la parte del lóbulo frontal. Y el lóbulo frontal, cuando empieza a, por decirlo así, a perder masita, a degenerarse, lo primero que empieza a afectar es la conducta. ¿Fue hoy que le pasó eso? No, ajá, Julio. Pero digamos, en el rango. Está con el micrófono apagado, Natalia. Ah, yo creo que me apagaron el mío. Perdón. Sí, ¿Quedamos por aquí favor, o nada me lo más mutearon desde acompáñese. antes? ¿En esta diapositiva estábamos bien o no me escucharon la anterior? Natalia, No, perdón, en con esa permiso. al inicio. Ok, ok. ¿No me escucha, Natalia? Sí, ahí la escucho. Ah, ok. No, es que yo después tomo la grabación y corto los pedacillos así que quedan como con conversaciones que nada que ver. Pero nada más para recordarles a los participantes, para mí es un poquito difícil estar viendo a ver quién se le abre el micrófono y quién no. Por favor, cada uno cuide que su micrófono esté cerrado para que no tengamos que hacer estas interrupciones, ¿verdad? Y podamos continuar con la presentación. Y eso sería. Gracias. Gracias. Ok. Lo que les comentaba acá era
formas de trabajo del terapeuta del lenguaje. Actualmente la terapia ha evolucionado bastante, entonces ya no es solo la terapia tradicional que estábamos acostumbrados a ver. Ahora tenemos la terapia, la tradicional, complementada con la terapia con equipos. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos es que la terapia tradicional es lo que estábamos acostumbrados a ver: estimulación cognitiva, intervenciones en todos los niveles del lenguaje, ejercicios tanto miofuncionales como de mioterapia, programas de afasias, adaptación y modificación de texturas, todo lo que hemos estado hablando de lo que hace el terapeuta del lenguaje. Y luego viene ya la aplicación de tecnologías. La aplicación de tecnologías ya ha venido a incluir estos equipos que vienen a complementar y ayudarnos en el trabajo que hacemos en todas las áreas nuestras. Entonces, por ejemplo, la terapia láser de baja potencia y la fotomodulación transcraneal, esas terapias nos ayudan muchísimo en la parte de rehabilitación neurológica, porque esto es un láser que es luz, no genera ningún tipo de dolor, es indolor, es muy segura. Y esta luz lo que hace es generar que la célula, donde la célula detecta la luz, ella lo que hace es empezar a oxigenarse y a generar ATP. El ATP es la energía que requiere la célula para regenerarse, para sanarse, para desinflamarse, etc. Entonces, esto nos permite a nivel neurológico generar neuronas, reparar tejidos. Entonces, en un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, se le complementa con esta terapia y la recuperación es mucho más eficaz y mucho más rápida que lo que sería normal. El ultrasonido terapéutico también lo utilizamos, sobre todo en lo que es parálisis de cuerda vocal. Y la electroestimulación, que es muy diferente a la que se usa en fisioterapia, porque la electroestimulación que usamos en terapia del lenguaje, esa intensidad es muy baja porque la musculatura de cabeza y cuello es muy sensible y tenemos muchos músculos en una misma zona. Por ejemplo, a nivel de cuerpo, en un brazo podemos tener un músculo en el frente, que sería el bíceps, otro atrás, que sería el tríceps, pero en la cara tenemos demasiados pegados. Por ejemplo, aquí tenemos el macetero, el bucinador, el cigomático mayor, cigomático menor, el orbicular de los labios, son todos en espacios muy pequeños. Entonces usamos electrodos muy pequeñitos. Eso nos permite trabajar el músculo de manera diferencial, diferente, uno a uno, porque no todos están de la misma manera. Yo puedo tener un orbicular contraído y un bucinador flojo. Entonces no puedo trabajarlos todos de la misma manera. Aquí vemos un poquito bueno, aquí están los electrodos, son bien pequeñitos. El láser se puede usar puntual, se usa toda la cabeza a través de un casco. Estas son terapias que se utilizan en complemento. No todos los terapeutas lo utilizan, hay que certificarse ante el colegio para poder utilizar estas herramientas porque no está en malla curricular en este momento. ¿Qué puede hacer el centro de atención o cuidado? Organización. Esto lo puse acá como para que ustedes tuvieran como una guía de cosas que pueden observar y reportar cambios que sean para ustedes útiles. Entonces, por ejemplo, signos de alerta: que la persona no comprenda lo que se le dice, que parezca frustrada al comunicarse, que la persona deje de hablar, ¿verdad? Son signos de que a nivel del lenguaje hay alguna alteración, que empieza a tener deterioro cognitivo, que la persona se desorienta, repite muchísimo. Si bien hay ciertas conductas que son lo que hablábamos, entran dentro de la normalidad, no podemos normalizar lo que es patológico, porque si no, ahí sí dejamos de intervenir, porque esa es la línea que a veces es delgada y que nos cuesta diferenciar. Que no recuerde tareas cotidianas, que muestre cambios en el comportamiento, la conducta, eso es muy importante, son signos de deterioro cognitivo. Conducta, personalidad, son las cosas que empiezan a cambiar a veces en ciertos adultos. Que pueda haber una alteración auditiva si vemos que la persona repite mucho constantemente, que no responde, que se aísla de actividades grupales. Eso es lo primero que hace un adulto cuando no escucha bien. Se aísla porque en la conversación se confunde, se pierde. Si alguien me pregunta algo, no le entiendo lo que me dicen porque la voz hablada tiene un registro. Y esos registros, esos agudos, son de los primeros que se tienden a ir perdiendo. Entonces la persona escucha como que me está diciendo algo, pero no le entiendo lo que me dice. Esos son detalles que hay que tener presente. A manera de conclusión, de ir concluyendo lo que hemos ido hablando,
es importante intervenir oportunamente. Esto es vital. El adulto mayor, hace poco estaba en una jornada que teníamos de terapeutas de lenguaje y yo les decía que de lo más preocupante es que en vez de haber más niños, cada día tenemos más adultos. Entonces, el que el adulto tenga una buena prevención, eso genera personas funcionales, personas más sanas a pesar de su edad, porque el envejecimiento no debe ser sinónimo de enfermedad. Sin embargo, tenemos muchos patrones sociales que están generando que incluso la gente joven esté muy enferma. Obesidad, mala alimentación, poco descanso, estrés, ¿verdad? Son muchas cosas que generan que incluso los adultos jóvenes ya estén enfermos. Ahora, si uno se pone a pensar, cuando ese adulto joven llegue a ser adulto mayor, vamos a tener demasiados adultos mayores enfermos sin la atención adecuada. Entonces necesitamos tener claro cuál profesional ocupo para esto que está presentando esta persona. El terapeuta del lenguaje desempeña un rol fundamental en la atención integral del adulto mayor. El envejecimiento no implica pérdida de capacidades, total de capacidades. Sí requiere un acompañamiento profesional para mantener funcionalidad, autonomía, calidad de vida, participación social, pero no implica que haya una pérdida de funciones. Los centros de cuidado de organizaciones de bien social son aliados estratégicos en la detección temprana de dificultades y en la promoción de intervenciones y mejoran la calidad de vida. En estos lugares donde tenemos concentrados esa cantidad de adultos mayores, ahí podemos detectar cosas que, por ejemplo, tal vez, sobre todo en los que son tal vez diurnos, que el adulto va, luego se devuelve a su hogar, ¿verdad? Ahí podemos ver detalles que tal vez la familia no se está percatando. Observar y reportar y derivar a tiempo puede prevenir complicaciones como broncoaspiraciones, aislamiento, deterioro. No es normal que una persona se atore al comer. No es normal que se tenga que bajar la comida con refresco. No es normal que ya me haya llevado sustos, que hayamos tenido que hacerle maniobras en el lugar, que eso no es normal. Eso necesita atención a tiempo antes de llevarnos un susto mayor. Observar y reportar y derivar a tiempo puede prevenir complicaciones, ya lo vimos, y la intervención del terapeuta no es solo clínica, sino preventiva. Idealmente, nosotros podemos trabajar, por ejemplo, si hay una musculatura si hay una persona que está presentando tos, se puede trabajar a tiempo, llegar a acomodar esa estructura, trabajar esa musculatura, dejar ejercicios específicos, eso sí es muy importante. A veces yo sé que a ustedes les beneficia tener ejercicios y cosas que puedan hacer. Sin embargo, eso es complicado porque no todos los adultos mayores están iguales. No todas las estructuras están iguales. Entonces, si yo le hago un ejercicio o yo le facilito un ejercicio a este adulto mayor para que anteriorice su laringe y pueda deglutir mejor, por ejemplo, y el otro adulto la tiene más bien muy adelante y yo ocupo más bien posteriorizarla, no pueden llevar el mismo ejercicio. Tienen que ser ejercicios individualizados. Algunos sí podrán ser generales, pero no todos. Hay algunos que requieren que sean específicos para la persona. Y se puede prevenir y que esa persona siga su ritmo de vida, su alimentación sana, normal, antes de, por ejemplo, caer en un espesante. Los espesantes a mí no me gustan, no los utilizo, nunca los he utilizado en todos los años que tengo de trabajar, no los he utilizado porque el espesante, el problema que tenemos es, además de que cambia la textura, cambia el sabor, eso no es agradable para nadie. Yo no creo que ninguno de ustedes quiera comer con espesante, no sabe bien. El espesante tiene su cosa en el sentido de que lo que hace es quitarle al líquido ese que sea tan ralo. Pero el asunto es que con la disfagia no todas las disfagias son para líquidos, ni todas son para sólidos. ¿Qué pasa si ese adulto mayor, por ejemplo, lo que le cuesta es el sólido y yo le estoy espesando la comida? Entonces ahí es donde yo tengo que revisar. Yo a veces lo que prefiero es adaptar textura mientras se rehabilita para que ya luego esa persona pueda comer con tranquilidad, porque el asunto es que cuando damos espesantes el adulto empieza a perder el interés por comer y creo que cualquiera, si a uno no le gusta lo que le dan de comer, usted no va a querer comer. Entonces
también la idea no es perder esa motivación por la comida, que al fin y al cabo, pues es algo atractivo para nosotros. Comer es algo agradable, debe ser algo agradable. Y, ok, les hablaba de que debe ser preventiva, educativa, social, contribuyendo a los entornos de donde se relaciona la persona, que sea algo inclusivo y respetuoso para el adulto mayor, ¿verdad? Eso es como a lo que yo les digo, tener una sonda, por ejemplo, en la nariz no es nada agradable, no es nada bonito, y al menos yo trato evitarlo a toda costa que se caiga en ese punto. A manera de cierre, el bienestar del adulto mayor no solo depende de lo que pueda hacer por sí mismo, sino también del entorno que lo acompaña, lo entiende y lo apoya para seguir participando con dignidad. No todos los adultos mayores tienen compañía, no todos tienen un hogar o un círculo familiar o un círculo de apoyo fuerte, lamentablemente. Tenemos muchos adultos viviendo solitos y por esta misma razón es que debemos de mejorar esa independencia y prevenir situaciones que los haga caer a ellos más bien en esa dependencia para con los demás, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo que todos nosotros debemos de concientizar y pues ninguno de nosotros querría tener siendo ya adultos mayores. Yo espero que les haya quedado por lo menos una pincelada de lo que hacemos, que los haya sacado un poco de esa línea de lo que trabajamos solo para adulto, para niño, perdón, que es lo que todo el mundo nos enfoca. Así son los que ayudan a hablar, los que ayudan a decir la S, los que ayudan a los chiquitos, ¿verdad? Y de ahí no nos sacan, estamos muy encasillados y nuestra labor es muy amplia y, como les digo, toda población, desde neonato hasta adulto mayor. Entonces, yo de verdad espero que por lo menos les haya servido un poquito de guía para que ustedes lo tomen en cuenta y lo consideren también en sus hogares. No sé si alguno tiene alguna pregunta, si les quedó un poco claro, yo espero, espero que sí, es que como tenía una hora, me daba susto como atrasarlos, entonces espero que les haya sido útil la información. Muchísimas gracias, Natalia. Me imagino que ahorita tenemos un espacio para preguntas. En este momento estoy teniendo un poquillo de problemas de conexión, que también estoy fuera de la institución, pero si logras ver las personas que tienen la manita levantada dentro del chat, puedes verlo, Natalia. Vamos a ver. Aquí salen, pero no veo ninguna manita levantada. Ok, no, veo muchas personas que se están retirando, más bien dándote las gracias. Ok, ya viste uno. Aquí veo unas consultas que hicieron en el chat. Ok, perfecto, por ahí podemos empezar, tal vez en orden. Sí, aquí veo una que dice si podría repetir por qué razón debe bajarse la barbilla en la persona si tiene un episodio de atragantamiento. No, en un episodio de atragantamiento no. En el episodio de atragantamiento lo que no se debe dar es agua y se debe de motivar a la persona a toser con fuerza. Y si no lo logra, ahí sí hacer maniobra. Pero la de bajar la barbilla es cuando la persona está comiendo normal. Por ejemplo, está con su plato y ya se comió un bocado, ¿verdad? O tiene una cuchara, recolecta ese alimento y antes de tragarlo, bajo barbilla. Eso es para asegurar que proteger esa vía aérea. En ese momento es cuando se baja barbilla. El otro sería, no es normal que requieran líquido para acompañar la comida, aunque disminuya la producción de saliva. Ok, el líquido, el asunto es, si el líquido está haciendo una forma de bajarse el alimento o de tragarse el alimento, ahí es donde no es normal. Yo puedo el dar líquido. Incluso muchos adultos mayores padecen de deshidratación también porque les cuesta tragarse el líquido, entonces lo evitan. Entonces empiezan a tener problemas de deshidratación. El líquido puede estar ahí. Lo que no debe hacer es que eso de que cucharada y va líquido, porque ahí mezclamos dos texturas en boca y eso lo hablábamos de que es riesgoso. La disminución de saliva es algo, digamos, ¿Qué le pasa?
natural que pasa por la edad. Nosotros lo que hacemos es cuando es algo muy severo, el láser que trabajamos nos ayuda a estimular la producción de saliva porque lo que hacemos es hacer una estimulación del nervio. Entonces, cuando es algo muy como más complicado, lo trabajamos de esa manera. Vamos a ver. Ok, es normal que de hipos se está comiendo sin líquido. No, no es normal cuando produce hipos porque hay una hiperestimulación del nervio vago. Entonces, o por ejemplo, hay gente que permanece con mucho hipo después. Entonces, ahí por ahí va. Nosotros lo que hacemos es normalizar un poquito el nervio vago. A veces es que hay que normalizarlo un poquito porque puede estar muy alterado. El espesante se puede usar en el líquido. En la alimentación sólida nosotros no usamos espesantes. Ok, el espesante es para líquido, ¿verdad? Porque en la alimentación sólida nosotros no, pues usted adapta esa textura. El espesante se usa en líquido, el asunto es este. Si la persona requiere espesante solo para el líquido, solo para esa textura, yo lo que haría, principalmente porque no es un sabor agradable, ¿verdad? Hay que ver incluso cuánto líquido consume esa persona con espesante, porque puede ser que ni siquiera que le cueste esa ingesta. Si es una disfagia solo para líquidos, eso es porque el cierre glótico no es eficaz. Es decir, para que una persona trague líquido de manera segura, la cuerda debe tener un cierre total y completo. Si ella no tiene un cierre completo, entonces ahí es donde el líquido genera tos. Entonces, lo que nosotros hacemos, si es solo para esa textura, lo que yo les recomendaría es trabajarle, porque eso en realidad al decirlo yo trabajarle, cuando se usan equipos, son sesiones cortas, es decir, en unas 2, 3 sesiones máximo, una persona puede lograr una deglución segura de un líquido, segura. Entonces, no requiere tampoco demasiado tiempo de intervención. Entonces, yo lo que recomendaría es trabajarle esa disfagia en líquido para que usted pueda dar líquido con normalidad. Y entonces ya él no necesita espesante para el líquido, más si no está ocupando para ningún otro tipo de textura, ¿verdad? Hay veces en que le dicen a uno, bueno, no, es que yo le trituro las pastillas a mí lo que me preocupa con eso es que hay pastillas que no se deben de abrir, que deben de llegar enteras al estómago. Por eso es que todas esas funciones es importante tenerlas preservadas, porque hay pastillas que no se recomiendan para que no generen acidez en todo el tracto digestivo. Ok, esas son las que tengo aquí en el chat. Con la manita levantada veo, para ver si las tengo por orden, a Brenda. Sí, buenos días. Buenos días. Yo he estado escuchando y quiero darle las gracias y felicitarla porque es un excelente tema que casi lo vivimos a diario en los lugares de los adultos, que cuidamos adultos mayores. Mi consulta es, usted decía que cuando a un adulto le da tos constante cuando está comiendo es mejor de una vez buscarle atención, ¿verdad? Entonces, no es, ¿cómo le explico? He visto casos de que les da tos seguido cuando comen o se atragantan. Entonces, lo que toman decisión es de una vez darle comida licuada. Entonces, yo ahora que le escucho a usted, digo, entonces no se está haciendo bien, porque entonces lo que se debe hacer es buscar la ayuda y después de ver si le van a dar la comida licuada o no al adulto mayor. Totalmente, vea. El asunto es el siguiente, digamos, yo siempre les digo, y lo he hablado también con la enfermería, porque esto pasa mucho digamos, con nosotros yo les digo, bueno, usted sabe que, por ejemplo, la musculatura, para caminar, se recibe terapia física, que para que se muevan, que los músculos que se atrofian, que todo eso y todo. Y yo a veces pienso y yo digo, aquí también tenemos músculos. Estos músculos también pierden masa muscular, estos músculos también envejecen, también necesitan mantenimiento. Entonces, ¿cómo pretendemos, por ejemplo, que la persona no tenga problemas para caminar y que tenga tratamiento en esa área, pero para comer
eso puede esperar, eso es normal. Y entonces yo a veces digo, pero ¿qué es más importante? Porque para mí todas las terapias son importantes, todas, más que nosotros estamos en un colegio donde tenemos todas las terapias juntas en un mismo colegio. Pero yo siempre les he dicho, para usted poder realizar todas sus funciones vitales, necesita estar nutrido. Si una persona deja de comer, va para atrás. Incluso a nivel hasta hospitalario. Mientras la persona se mantenga comiendo, ahí va, ahí va. Puede estar enfermo, pero ahí sigue para adelante. Pero si la persona deja de comer, se nos viene abajo todo, porque ya no tiene el cuerpo de dónde nutrirse, de dónde agarrar fuerza. Entonces, la alimentación debería de ser de las primeras cosas que se trabajen por encima del resto de movimiento, porque si usted tiene un adulto bien nutrido, ese adulto le va a funcionar en todo lo demás, en ¿Y, actividades, en movimiento, en todo lo demás. y qué pasa o qué debo de hacer con un adulto que él lógicamente tiene patologías, ¿verdad? Que él se va quedando ya sin movimiento, que ya prácticamente está encamado y él ya no quiere comer? Es que ¿Qué ese es hago? ese es el asunto. Por ejemplo, con ese tipo de adultos, ahí definitivamente debe entrar la intervención, porque ellos necesitan primero algo rápido, algo que, o sea, un tratamiento que sea rápido, porque no podemos tener un tratamiento que sea demasiado lento, porque ya él está perdiendo interés por la comida. Si una persona, por ejemplo, veámoslo acoplado a nosotros mismos, que en teoría estamos sanos, que podemos comer con normalidad. Si usted, por ejemplo, le empiezan a dar todo licuado, ya no le sabe igual, ya no Ujú. puede usted comer lo que usted quiere, lo que usted disfruta. Entonces, si a usted le dan las cosas, por ejemplo, con espesantes o cosas así, ¿usted qué es lo que hace? Usted empieza a perder el interés por la comida, totalmente, porque ya no hay esa, ese atractivo que tiene la comida, porque nosotros disfrutamos lo que nos comemos, pero ellos, entonces, obviamente, al perder ese interés por la comida, él va perdiendo su beneficio, digamos, también que tiene nutricional, y eso también le va a ir dando secuelas en la parte que él tenga de afección también, si tiene alguna enfermedad neurodegenerativa o neurológica o todo eso, también va a afectar, porque eso va es como una bola de nieve. Entonces ahí mi recomendación sería que a él se le pueda dar rehabilitación, por lo menos para que esa musculatura esté de manera apropiada y se le modifique la textura para que él pueda comer cosas que sean de su agrado. Por ejemplo, a veces me ha pasado con personas que tienen, sobre todo cuando uno empieza el proceso de transición, de quitar una sonda. Cuando uno va trabajando, la sonda, todo al principio, por ejemplo, si es nasogástrica, todo se pasa por la sonda, todo. Pero cuando ya la persona usted va viendo que ya está mejor, entonces uno dice, ok, vamos a empezar a dar purés o tipo flan y el resto por sonda. Y ahora sí, después pasamos ya a un puré más sólido, con grumos, el resto por sonda. Y así vamos, ¿verdad? Cuando la persona empieza a hacer ese cambio, inmediatamente el cuerpo empieza a otra vez a tener ese apetito y es muy importante que el alimento mantenga su sabor, porque a veces pensamos que como es licuado o como es papilla, a veces hasta con poquitita sal va y le dicen a uno, es que esto no me sabe a nada. Entonces uno dice, bueno, sí, tienes razón, es que las cosas también tienen que saber rico, a menos de que tenga una contraindicación, por ejemplo, ok, si es diabético, sí, el dulce hay que cuidarlo, se pone sustituto, ¿verdad? Etcétera. Si tiene algún problema con el sodio, pues sí, se regula el sodio. Obviamente siempre hay que tomar en cuenta otras enfermedades que hayan asociadas, pero siempre es importante considerar el sabor de la comida y analizarlo como si fuera para uno, como si fuera para uno, porque ellos al fin y al cabo, lo que tal vez en muchos de ellos está alterado, tal vez hasta la capacidad de comunicarse, de expresarnos las cosas, de decirnos lo que les gusta, ¿verdad? Que uno solo tiene muy fluido, muy a flor de piel y uno constantemente lo practica, pero ellos no. Muchísimas gracias. Es una explicación muy excelente. ¿Y qué sería tan buenísimo que se pudieran reunir con las cocineras de los hogares de ancianos para que y ahí vayan llevando más información y sea de más de calidad la atención a los adultos? Claro. Porque
ellos merecen todo. Ellos merecen todo. Y pues, y para mí sería excelente que todos trabajáramos el mismo lenguaje. Totalmente. Muchísimas gracias y en cualquier otra capacitación, pues ahí estaremos. Con mucho gusto. Gracias. Tengo por aquí Fundación Génesis. Hola, buenos días. Es que quería hacer una consulta. Entiendo y tenemos claro, ¿verdad?, que la función del terapeuta del lenguaje es importante y que da la rehabilitación que se tiene. Pero bueno, por lo menos nosotros, y sé que muchas instituciones que no tienen el recurso para acceder a un terapeuta de lenguaje, era para ver si usted sabe de alguna institución donde puedan hacer voluntariados ad honorem o algún tipo para nosotros, para que ya sea nosotros o cualquier institución que lo necesite, que no tiene acceso a los terapeutas de lenguaje, podamos acceder a ellos para, ¿verdad?, ser parte, tal vez no del equipo de planta, pero sí tener esa ayuda y reforzar, como dijo la compañera ahora, reforzar a cocina, reforzar a asistentes de pacientes y demás, pero que si existe alguna forma de acceder a los terapeutas de lenguaje por medio de alguna institución cuando la fundación o la empresa no tiene acceso a los terapeutas de lenguaje. Bueno, ahí en este caso, digamos, lo que se realiza normalmente, incluso, por ejemplo, en universidades, específicamente es importante, por ejemplo, que ustedes tomen en cuenta que nosotros terminamos nos graduamos con título de licenciatura, es decir, que con un título de bachillerato no se puede ejercer, tiene que ser licenciatura porque en licenciatura se termina la malla curricular. En la Santa Paula, que es la que tiene la licenciatura, y otra universidad que no si no mal recuerdo, la San Isidro Labrador, esa también gradúan licenciados. Ellos lo que hacen es buscar lugares para hacer práctica profesional. Entonces, otra que ustedes podrían hacer es contactar esas dos universidades por si ellos desean mandar estudiantes a generar por lo menos que les puedan colaborar con cosas básicas. Pero aquí es algo importante, quiero nada más dejarlo ahí claro. Es muy importante que ustedes como centros, hogares, etcétera, tengan también claro lo que desean del servicio. ¿Por qué? Porque lastimosamente tenemos muchos terapeutas de lenguaje que están muy encasillados en la parte solo de lenguaje y comunicación. Y no todos los adultos requieren eso y hay una prioridad de trabajo. Es decir, que si yo llego a trabajar a un adulto mayor y él tiene disfagia, por ejemplo, tiene un problema para tragar, no se atora, etcétera, un caso severo, digamos, y también tiene un problema neurológico, o sea, de comunicación, donde tal vez no me sigue la instrucción, no comprende perfectamente lo que yo le digo, lo primero que yo debo trabajar es la disfagia. Es lo primero, porque yo primero como y después hablo. No hablo y después como, porque incluso cuando crecemos, primero comemos y después hablamos. Entonces yo tengo que rehabilitar según la parte biológica, digamos, para que ustedes me comprendan. Es muy importante que si ustedes, por ejemplo, tienen un adulto mayor que tiene problemas para alimentarse, que cuando ese terapeuta llegue, ustedes le expliquen que ese es el objetivo inicial, porque a veces se nos quedan solo el lenguaje y comunicación y nos dejan la deglución de lado y lo que queremos evitar es un adulto mayor broncoaspirado con una neumonía y es muy típico escuchar en centros hospitalarios que fallecen los adultos por neumonías a repetición. Y uno dice, eso es que no se está atacando la causa principal de esa enfermedad, porque la neumonía es un síntoma, pero que lo que la está causando no es la gripe como tal, es otra situación que es una broncoaspiración, que es un problema de alimentación y ahí va para arriba. Entonces, yo les diría siempre buscar profesionales que vayan que estén muy claros ustedes en lo que ustedes requieran, porque a veces llegan solo a dar estimulación cognitiva. No, nosotros ocupamos esta es la necesidad que tiene nuestro centro. Sí, estimulación cognitiva, sí, pero queremos evaluación de deglución. Queremos evaluaciones de que tenemos problemas de adultos en alimentación. Es muy importante que eso quede claro también, porque ustedes también tienen el derecho a pedir, ¿verdad?
Aquí tengo otra consulta, tengo una manita levantada de Nutrición Hogar, Alfredo y Delia. Buenos días. Sí, una Buenos consulta. días. ¿Qué tanto riesgo de broncoaspiración tiene dar una alimentación líquida con pajilla? Vea, depende del adulto, ¿verdad? Porque puede ser que para líquido no tenga problema. Pero, si usted lo da con pajilla, la pajilla tiene una cosa. La pajilla nos quita tiene un contacto directo, por decirlo así. Entonces, por ejemplo, si yo pego un jalón con la pajilla y jalo más de lo que podía jalar y genero tos, porque o sea, es como cuando uno jala mucho y se le va de golpe. No, al yo comer con pajilla, la cavidad oral no tiene la sensibilidad para detectar cuánto alimento le estoy pasando hacia el esófago. Y el velo del paladar es sumamente importante en la deglución porque el velo es el que me hace el cierre. Es decir, el alimento entra a la boca, usted lo mastica, lo tritura, forma el bolo, etcétera. Pero para ya eyectarlo, para propulsarlo hacia el esófago, el velo es el que lo empuja. Si tenemos un velo que no se mueve, como pasa en muchos casos, que es parte de la disfagia, no se mueve, es incompetente porque no llega o insuficiente porque no se mueve como tiene que hacerlo, entonces no tapa adecuadamente donde él percibe el alimento que viene desde la pajilla, puede ser que no me cierre adecuadamente y ¡puf! Se me vaya y se riegue más de la cuenta. Entonces la persona empieza a toser. Pero eso depende mucho de la capacidad y la conservación de musculatura que tenga, porque si ese adulto mayor tiene una buena musculatura acá, una buena presión en bucinadores, en maceteros, entonces él succiona, sostiene con la lengua el alimento y luego traga. Y puede ser que le vaya muy bien. Entonces, la pajilla, como le digo, hay veces que uno le dice al adulto, por ejemplo, con pajilla, en vez de con cuchara, o a veces con cuchara o con pajilla, pero depende de cada situación. Yo no recomendaría de primera opción, sin analizar la musculatura y todo, dar con pajilla como opción número 1, porque puede ser riesgoso. Primero cuchara, daría primero con cuchara antes de con pajilla. Y si no, entonces con jeringa. Puede ser también con jeringa a poquitos, si es líquido, ¿verdad? Entonces lo da uno a poquitos, pero todo depende de la reacción. Ustedes van viendo cómo reacciona esa musculatura. Digamos, hay personas que no hacen ni siquiera este movimiento, no hacen selle. Hay personas que todo se derrama. Entonces, ve, esos son como detalles que uno va viendo. Si la persona, por ejemplo, hay casos en que la lengua se viene para adelante. ¿Qué hace esto? A la hora de comer. Ni siquiera se mantiene adentro. Esos son todos detalles que uno va viendo qué tanta dificultad existe. Y según ese patrón es que uno adapta la textura o adapta hasta los implementos que usan para dar de comer. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. No sé si alguno tiene otra duda. Dice, ¿puede repetir el tipo de terapia para ayudar a que la persona pueda comer? Ok, nosotros trabajamos, mi recomendación sería, obviamente, el profesional. Si pueden escoger un profesional que utilice equipos, mejor. ¿Por qué? Por la rapidez del tratamiento. Por la rapidez del tratamiento. Y porque hay una especialidad de por medio. Es decir, sobre todo cuando es disfagia. Y vea que yo me he concentrado mucho en la parte de deglución. ¿Por qué? Porque no es que las otras áreas no sean importantes, pero las otras áreas me implican menos riesgo. Es que la disfagia implica un riesgo de broncoaspiración y eso puede generar la muerte de un adulto. Entonces, por eso es que ahí para mi pensar, es como más receloso, ¿verdad? Entonces, si pueden buscar un profesional que esté certificado con equipos, mejor. En la página del colegio están los que existen en el país. Y si no, otro profesional que no esté certificado, pero que pueda darles por lo menos herramientas y recomendaciones y que trabaje igual. La disfagia lo que pasa es que va a ser un poco más lento y no va a poder llegar a tejidos tan profundos. Nosotros trabajamos terapia de fotobiomodulación transcraneal, que esa ayuda muchísimo, sobre todo por el impacto que tienen los tejidos, en los músculos y en los nervios.
Entonces, para lo que es, por ejemplo, pérdida de salivación o falta a veces la parte, digamos, de la conexión nerviosa es lenta. Por ejemplo, esto que hablábamos del nervio vago, la salivación, ¿verdad? Los movimientos. Hay personas que vemos que no generan este movimiento masticatorio. No hace esto. Hay personas que no vemos esos movimientos cuando se alimentan. Y eso no solo es de aquí, eso también es acá. La parte central es la que le dice al músculo cómo moverse. Entonces, cuando empezamos a trabajar también la parte neurológica, áreas específicas del cerebro que se intervienen en la deglución, empezamos a ver mejorías también en el patrón masticatorio, deglutorio, porque nosotros lo que hacemos con la terapia transcraneal es trabajar áreas cerebrales que se involucran en la alimentación. Por eso es que todo es más rápido, porque vamos trabajando aquí y aquí al mismo tiempo. En una disartria hay posibilidad de mejoría en una patología neurológica, por supuesto, se pueden rehabilitar por completo. Hay unas que queda alguna secuela, depende del daño, y hay otras que se pueden rehabilitar por completo. No sé si tienen alguna otra duda. Se dice que post-COVID ok, esa es una muy buena pregunta. ¿Después de cuánto tiene? Ok, con el COVID hay una situación. El COVID nos dejó desacondicionamiento muscular importante. ¿Qué quiere decir? Que las estructuras laringeas se vieron muy afectadas por el COVID. A nivel muscular, nosotros hemos visto que específicamente hay músculos que se estiran demasiado después de haber tenido COVID. Entonces, específicamente hay un músculo que une el ilioides con la laringe. El ilioides es un huesito que está acá y es el único hueso que no se articula con otro hueso, está sujeto por músculos. Por eso es que también tenemos que tener cuidado cuando uno hace manipulaciones en esta zona. Nunca se debe manipular la estructura ni de lado a lado ni de arriba a abajo. Y si lo hacen de arriba a abajo, tiene que ser hecho por un profesional. ¿Por qué? Porque el ilioides está sujeto, suspendido. Entonces lo podemos, se puede desluxar en cualquier momento si lo manipulamos incorrectamente. Entonces, el COVID ha dejado la peculiaridad de que hay un músculo en específico que une el ilioides a la laringe y se estira demasiado. Eso genera que la laringe no pueda hacer un buen ascenso. Y además de todo esto, aún cuando la gente no ha tenido síntomas, deja un desacondicionamiento muscular que puede generar disfonías prolongadas. O hay personas que dicen, mira, desde que me dio COVID, yo quedé con una flemita aquí que no se me quita, o con una sensación aquí como de un cuerpo extraño que no se me quita. Eso es puramente muscular. Entonces, lo que nosotros hacemos es rehabilitar, hacer un manejo de la estructura. Eso, como le digo, que es algo muy rápido, porque se hace en una misma sesión, porque es un manejo muscular. Eso es volver a acomodar la estructura para que ella vuelva a funcionar correctamente. Pero eso es muy común que después de COVID se genere ese tipo de tos y todo es por el mismo. Y esa es otra cosa que no les dije. El pliegue, como está dentro de la laringe, el pliegue se desposiciona según cómo se mueva ella. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi laringe aquí. Si ella se me va para atrás, el pliegue se va para atrás con la estructura, porque está adentro. Entonces, los pliegues tienen que tener una tensión perfecta. Si una laringe se me va para atrás, el pliegue pierde tensión y se afloja. Si se me va para adelante, él se tensa en exceso. Entonces, la voz, por eso es que la voz me dice cómo está la estructura también, porque el pliegue se va a modificar según esa posición que tenga la laringe. Entonces, en este caso, cuando hay disfonías, cuando hay tos crónica después de COVID, hay que trabajar esa estructura. Y muy normalmente usted la trabaja y todo bien, es decir, la persona sigue con normalidad. El problema que tenemos aquí es que no se da tratamiento. Entonces, creemos que ya es algo patrón, es un patrón normal del envejecimiento o de la situación y lo dejamos ahí. Y no tiene tratamiento, tiene rehabilitación, no se tiene por qué vivir de esa manera. Me gustaría saber si un caso que muestra una disfagia no diagnosticada puede ser enviado a un servicio de emergencia, a un centro de salud. Ok,
Paciente encamado con desnutrición que come colado. Ok, vamos a ver. El asunto que tenemos a nivel hospitalario es que tenemos un terapeuta de lenguaje por hospital y no en todos los hospitales tenemos. Por ejemplo, en el Calderón tenemos una, trabaja con equipos, en el San Juan también tenemos una, trabaja con equipos, en el México tenemos dos, en el Senare tenemos dos, en Punta Arenas tenemos una y en el Hospital de Niños tenemos una. Y creo que hasta ahí, no hay más. El problema que hay ahorita es que los servicios están tan saturados que a una persona, por ejemplo, le dio un evento cerebrovascular y tiene la cita en terapia de lenguaje dentro de un mes, 2 meses. Y después le vuelven a dar cita para verlo dentro de un mes. Una terapia que se vea, hay situaciones que se tienen que ver en el momento. Una terapia que yo refiera para una atención una vez al mes, eso no, o sea, incluso dependiendo de la causa, que incluso, por ejemplo, un evento, cuando uno ocupa desinflamar un cerebro, que entre más rápido se vea, es mejor porque podemos preservar incluso neuronas que tal vez estaban muriendo y al oxigenarse ellas vuelven a levantar en vez de morirse del todo. ¿Ves? Son situaciones que no se pueden ver con tanto tiempo. Y en centros de clínicas no tenemos profesionales porque la, la ley a nosotros no nos tiene dentro de General de la Salud. Nosotros somos profesionales de la salud, pero no estamos incorporados a la Ley General de la Salud, como muchos otros profesionales de la salud. Entonces, al no estar en esa ley, no se obliga a la caja a tenernos en clínicas, que en clínicas sería desahogar bastante la parte hospitalaria, pero lastimosamente no estamos. Si el paciente está muy complicado, sí debe de solicitarse el servicio, por lo menos, aunque les den a largo plazo, pero por lo menos que los tengan en lista. En una artrosis cervical, ok, eso es muy importante. En la parte, digamos, por ejemplo, cuando hay afección de cervicales, la laringe tiene una unión ella va guiada por las cervicales, ¿verdad? Ella normalmente se mantiene en C3, C4. Entonces, si hay una afección a nivel de cervical, la laringe va a posicionarse también de manera diferente. Entonces, lo ideal sería que la artrosis, digamos, si la ve un fisioterapeuta y que le dé mantenimiento en esa área, genial, pero que por lo menos reciba unas sesiones de terapia de lenguaje para posicionar la laringe, porque ella va a estar en un mal posicionamiento debido a la situación cervical que hay. Eso es muy, muy común en personas que tienen problemas de disco, escoliosis, etcétera, porque todo va unido, ¿verdad? Voy a ponerles el contacto acá por cualquier cosa, porque yo se los puse en la diapositiva, pero la quité. Muchas gracias. Todos pueden visualizar el chat para ver el contacto que está poniendo Natalia. Sí, correcto. Y ahí está el correo también. Natalia, yo la voy a molestar también después de que dígame. terminemos. No, me parece interesante tener un resumen tal vez vía gráfico de algunas de las principales conclusiones que usted brindó aquí, para tal vez aprovechar en redes sociales a hablar un poquito sobre el tema. Entonces, eventualmente yo la contactaré. Muchísimas gracias más bien. Perfecto. Creo que ya no quedan preguntas sin responder, ¿verdad? Y les agradecemos muchísimo la presencia esta mañana y toda la participación que han tenido. Y una vez más, de parte de doña Yolanda, muchísimas gracias. Si no está por ahí doña Yolanda, creo que voy a cerrar la sesión y detener la grabación para estarla compartiendo posiblemente mañana en el canal de YouTube de CONAPAM. Si tienen alguna duda, como siempre, pueden escribirnos a info@conapam.go.cr o a mi correo, que es vmonge@conapam.go.cr. Perfecto. Les agradezco mucho. Espero que les haya servido un poquito y ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias, más bien. Gracias, excelente.